buenas tardes, compañeros muestrantes. En el día de hoy, el grupo conformado por la docente Nadie Montes, Noemí Noriega, Nina Zona, Alexis Díaz, estaremos hablando un poco sobre las contribuciones y luchas de la mujer por sus derechos y la perspectiva de género. Estas luchas no son nuevas. Esto viene de muchos años atrás, donde las mujeres vienen reclamando la igualdad en todos los campos de la vida, a nivel laboral, a nivel de salud, entre otros aspectos. Si hacemos una línea de tiempo, podemos decir que esto inició en el año 1791 con la Declaración de los Derechos de la Mujer, que fue redactado por Olympe de Gouges, una filósofa y activista europea. En 1848 nace el movimiento por la igualdad de derechos en los Estados Unidos, en la Convención de Seneca Falls, en el estado de Nueva York. Más adelante, en 1857, se da un hecho trascendental en la misma ciudad de Nueva York. Las mujeres trabajadoras se volcan a las calles a reclamar mejores condiciones laborales, a reclamar por el trabajo infantil y otros aspectos muy importantes. En esa gran huelga, muchas de estas mujeres fueron detenidas y fueron encarceladas. En 1893 surge otro hecho muy importantísimo. Nueva Zelanda se convierte en el primer país que aprueba el voto para las mujeres. Se le da el poder de decisión de escoger a su gobernanza. En 1903, Marie Curie es la primera mujer que gana el premio Nobel en la especialidad de física y química. En 1910 surge la proclamación del Día Internacional de la Mujer. Y después, en 1911, se produce un hecho trágico que es recordado hasta la fecha. En una fábrica textil en Nueva York se da un incendio donde mueren más de 130 mujeres trabajadoras. Eso fue un hecho que implicó prácticamente a todo el mundo. En 1932, Amelie Earhart es la primera piloto que atraviesa el Atlántico volando sola, sin ayuda de nadie y sin copiloto. En 1946 surge también un hecho histórico para la moda. Se inventa el bikini, que fue creado por un francés llamado Louis Réal. Esta pieza tuvo muchos detractores, especialmente en la iglesia y en los grupos conservadores de la época. En 1955 se da otro hecho muy histórico en los Estados Unidos. La activista Rosa Parks inicia la lucha por los derechos civiles. Esto ocurre porque ella en un bus no le cede el puesto a un blanco y ahí se genera toda esta guerra racial. En 1957 los Estados Unidos autorizan la primera píldora anticonceptiva para las mujeres. Ahí inicia lo que hoy conocemos como planificación familiar. Esta píldora se llamaba Enovi de 10 miligramos. En 1975 se da la primera conferencia sobre los derechos de la mujer. Esto fue en Ciudad de México. Más adelante, en 1977, la ONU oficializa ya legalmente, por decirlo así, el Día Internacional de la Mujer y es escogido el día 8 de marzo. En 1993 surge la Declaración sobre la no violencia contra la mujer. Y en 1995, en la Cuarta Convención de Mujeres en Beijing, se declaran los derechos de la mujer como derechos humanos. Entonces, como pueden ver, son diferentes hechos a través del tiempo de gran relevancia donde las mujeres han alzado la voz
compañera Nadine Montes con otros procesos relacionados con la perspectiva de género. ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Es así como nos remontamos a los tiempos donde el concepto de género fue inicialmente concebido desde la historia como una especie de difusión de la problemática de las mujeres, permitiendo, según Natalie Simon Davis en 1976, redefinir sus objetivos en el sentido de descubrir las variaciones de los papeles y significados de los roles sexuales en diferentes sociedades y periodos, comprender lo que representaban y cómo funcionaban para mantener el orden social o promover su cambio. Después de eso, fue Joanna Scott quien en el artículo El género, una categoría útil para el análisis histórico, ratifica que el género no es solo la construcción social de la diferencia sexual, sino también una forma de significar las relaciones de poder. Ahora bien, el concepto de género comienza a surgir a mediados de los años 70, según la OEA, como respuesta a los interrogantes teóricos metodológicos planteados por la constatación de evidentes asimetrías y desigualdades existentes entre hombres y mujeres en función de su sexo. Por esta razón, se llevó a cabo la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México en el año de 1975. En ella se habló sobre discriminación, salud y desarrollo económico. Este hecho visibilizó por primera vez en todas las esferas las condiciones de discriminación, opresión, subordinación, segregación y maltrato a que eran sometidas miles de mujeres en el planeta. Además de poder poner en evidencia la necesidad y la exigencia moral y económica de sumar a las mujeres a los procesos de desarrollo democrático de los países. Después de la Revolución Francesa, la francesa Olympia de Gouges, quien era considerada también una de las precursoras del feminismo, fundadora de la Sociedad Popular de las Mujeres en 1791, desde donde promueven la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, en respuesta a una declaración que se hizo en el año de 1789 sobre los derechos del hombre y el ciudadano, propuesta en la Revolución Francesa. Este documento reconoce y declara los derechos de las mujeres y es considerado uno de los discursos más brillantes y radicales en favor de las reivindicaciones femeninas. De Gaulle reclamó un trato igualitario de la mujer con respecto al hombre en todos los aspectos de la vida, públicos y privados. Entre estos, el derecho al voto, a ejercer cargos en el gobierno, a hablar en público sobre asuntos políticos, a la propiedad privada, a la participación en el ejército, a tener igualdad de poder en la familia y en la iglesia, así como en la educación. Finalmente, por todos los argumentos anteriormente expuestos, se puede decir desde la historia que la relación existente entre estas tres líneas, la historia de las mujeres, los derechos humanos y la perspectiva de género, ha permitido avanzar en la consecución de las metas para alcanzar la equidad de género, puesto que la historia ha fortalecido los derechos y esos derechos han permitido que hoy día se puedan apreciar grandes avances en equidad de género, aunque sigue sin existir plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, prácticamente en todos los estados y sociedades. Conseguir la igualdad de condiciones y oportunidades requiere que las personas estén por encima de la diferencia y que el género no sea tomado como categoría diferencial para separar, excluir o violentar a ninguna persona. Lograr esta meta supone un largo proceso de cambio en las normas sociales, culturales, políticas y económicas de todas las sociedades, pero confiamos que este camino sea en el que nos encontramos. Buenas tardes, mi nombre es Noemí Noriega. Seguido de mis compañeros, continúo con las perspectivas de género en la educación. Son numerosos y variados los aspectos sociales y culturales que influyen en nuestro comportamiento cotidiano,
De esta forma aparece un arraigo de concepciones tradicionales de los diferentes roles que le corresponden a un hombre y a una mujer en la sociedad, que influyen de manera notable en su forma de vivir y de pensar. Es por ello que en los entornos escolares se configura como un ámbito de situaciones determinantes en la búsqueda de un equilibrio entre ambos sexos. Es por eso que los centros educativos se desarrollan medidas y actuaciones en vía de logro de una igualdad de oportunidades real y generalizable en todos los ámbitos de la vida en que el hombre y la mujer se desempeñen. De muchas veces, por ejemplo, se ejercen propios materiales didácticos y los medios de comunicación a través de su lenguaje audiovisual, que por último es preciso dedicar una mención especial a los alumnos de altas capacidades olvidadas de las prácticas escolares, enriquecedora en una sociedad plena en búsqueda de una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.